¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de encontrarnos para compartir la palabra del Señor, para poder llegar a cada vida, a cada corazón por medio del medio que nos da la tecnología, esto de poder llegar a tantos lugares. Somos, por supuesto, de la Iglesia Los Olivos, este departamento de difusión que intenta, con lo que Dios pone en nuestro alcance, poder llegar con el mensaje de la palabra para aquellos que escuchan por primera vez o para aquellos hermanos que quizás están en diferentes lugares y pasando diferentes situaciones, diferentes circunstancias, que cuando llegue esta palabra que vamos a leer a tu vida, a tu corazón, pueda ser de bendición, porque ese es el objetivo, que la palabra pueda llegar con bendición, porque eso es lo que produce la palabra: bendición, gozo, prosperidad, salvación. La palabra de Dios es el arma más poderosa que el Señor nos ha dejado. No es simplemente un hermoso libro, no es simplemente un libro de cuentos que uno puede decir qué lindo, no, es palabra de Dios, es la manifestación del amor de Dios por el cual Él plasmó en este maravilloso libro el plan que tiene para vos y para mí por medio de su Hijo Jesucristo. Y precisamente el Evangelio de Juan nos habla acerca de esto. En su capítulo 1 de este hermoso Evangelio dice en el versículo 1 en adelante: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos los creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan, este maravilloso evangelio, tiene esta particularidad de abrir el evangelio mostrando y manifestando al Hijo de Dios como no solamente como este gran hombre, este Dios manifestado en carne, sino mostrando este lado de Cristo que a veces pasamos por alto, a veces no nos detenemos a pensar. Si estás escuchando por primera vez el mensaje del Evangelio o apenas has comenzado a escuchar acerca del Evangelio de Jesucristo, déjame decirte que Cristo no solamente era un gran hombre, un gran profeta, aquel que vino a hacer la obra de Dios, sino que Cristo es y era Dios. Por eso lo dice claramente Juan, que en el principio de qué, en el principio de todo, en el principio de la creación, en el principio de todo, Cristo ya era Dios. Por eso que podemos leer claramente en Génesis cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio estaba Cristo con el Padre, estaba el Espíritu Santo con el Padre. Dios obrando en forma trina y ahora manifestado en este tiempo por medio de su Hijo Jesucristo, había venido, descendido a este valle de lágrimas para morir, padecer allí en la cruz del Calvario. Pero lo que hace Juan es que recordemos, comprendamos, entendamos que Cristo era el Verbo hecho carne, es decir, Dios mismo se había personificado, había venido a este mundo por medio de Jesucristo. El yo soy, el eterno Dios, ahora era una persona, la persona de Jesucristo. Y no solamente un niño que había nacido en Belén, en ese pesebre, en esa imagen tan maravillosa que Cristo nos ha dejado y lo podemos ver por medio de su palabra. Cristo como parte fundamental de la creación y parte fundamental de esta Trinidad que era Dios. Y ahora dice Juan que esta luz vino a este mundo y resplandeció y que esta luz se hizo hombre, pero claro,
Los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Pero hay algo importante que dice Juan, y algo en el cual nos llena a nosotros de esperanza. Dice, a lo suyo vino, es decir, ¿cuál era el propósito fundamental que tenía el Señor a enviar a su Hijo Jesucristo? Salvar a su pueblo. ¿Salvarlo de qué? Del pecado, salvarlo de la situación en que estaban pasando porque estaban totalmente alejados de la voluntad de Dios. Entonces vino por medio de Cristo a reconciliar al ser humano, a su pueblo, a los hijos de Dios, a los judíos. Pero algo maravilloso que nos da y nos llena a nosotros de esperanza y podemos comprender por completo, ahora sí, ese maravilloso pasaje de Juan 3:16, este mismo evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ahí está el plan fundamental de Dios para cada uno de nosotros. Ahí es donde intervenimos nosotros, porque la palabra nos enseña que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ahí está la bendita esperanza y ahí está el plan de Dios para la humanidad. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Lo acabamos de decir en Juan 3:16, que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces acá hay una pauta fundamental, algo que Dios nos deja en su palabra para que lo podamos entender y comprender que no hay ningún misterio, no hay nada oculto para los hombres, sino que ahí está el plan de Dios para cada uno de nosotros. Para todo aquel que cree en su nombre, le dio potestad. ¿Qué es esto? Le dio derecho. ¿Y quién es el único poderoso, grande, en amor y misericordia, el Dios de toda majestad, para darnos el derecho de ser llamados hijos suyos? No hay muestra más de amor, no hay otra muestra más de misericordia de Dios que su Hijo padeciendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y aunque nosotros lo recibimos por la fe, solamente abriendo el corazón lo aceptamos, es un precio muy caro que tanto Cristo como el Padre tuvieron que pagar para salvarte a vos y para salvarme a mí. ¿Y qué tengo que hacer? Solamente creer. Sin embargo, en este tiempo encontramos al ser humano ocupado de tantas cosas, su cabeza, su mente, su corazón, vagando por tantas cosas materiales que ahogan su vida, ahogan su corazón, y no miran al Señor, no miran su palabra, no miran este sacrificio maravilloso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tan solamente se recibe por la fe. Querido amigo, querida amiga, el plan de Dios está para nosotros. Dios lo ha comprado, Dios lo ha hecho todo maravillosamente. Es un plan eterno porque el peso de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es por la eternidad. Y tenemos este hermoso privilegio de ser llamados. Nos dio el derecho, nos dio el acceso de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso y qué a veces incomprensible para nuestra mente finita, porque quizás podemos pensar que nosotros tendríamos que hacer algo más para ganar el favor de Dios, o tendría que sacrificarme de una o determinada manera para poder alcanzar eso que Dios ha comprado. No. Dios me lo está enseñando en su palabra. Pueda abrir ahora su mente, su corazón y comprender lo que Dios le está diciendo. La obra de Cristo le dio derecho a usted, si cree, de ser llamado hijo de Dios. Ah, pero somos todos hijos de Dios, Dios. No, entienda y comprende lo que dice la palabra de Dios. Usted puede ser una creación de Dios. Usted puede estar en este mundo viviendo, comiendo, trabajando, haciendo cosas, pero no ser un hijo de Dios. Porque solamente el acceso a ser hijo de Dios es aceptando, recibiendo a Cristo en su vida, en su corazón. No deje pasar un momento más sin recibir esto. No deje un instante más en su vida sin acercarse al Señor y decir, yo quiero ser un hijo de Dios. Y por supuesto usted tiene que reconocerse que está en falta, reconocerse pecador delante de Dios. Pero dice la palabra del Señor que Él es grande en misericordia, dispuesto a perdonar cualquiera sea su situación. Y por supuesto transformar su vida. No solamente venir a Dios como estamos, Dios nos acepta tal y cual somos. Eso está claro, nos enseña la palabra, pero Dios desea trabajar, transformar, hacer de usted una nueva criatura porque está en su palabra. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas. Y a partir de ahora, si usted acepta a Cristo en su corazón, va a ser no solamente una nueva criatura, sino un hijo, una hija de Dios. Seas grande, seas chico, tengas 90, tengas 100, tengas 2, la promesa y el amor de Dios es para todos por medio de Jesucristo. Oramos para que puedas recibir y aceptar a Cristo en tu corazón, en tu vida, y puedas abrir tu mente, tu corazón a las hermosas promesas del Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Puedes ver el corazón, la vida de que está escuchando esta tu palabra. Toca divinamente y que pueda recibirte en su corazón y hacer de ellos, Señor, una nueva criatura. Padre, te doy gracias sabiendo que tú tienes poder para hacer esto y mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu vida ricamente.